Buenos días, tengan todos ustedes. Me agrada, como les dije, que la mayoría sean estudiantes porque esto es una propuesta, una conversatorio, diría yo, para estudiantes. Claro, donde los profesores son invitados. Ahora, yo voy a tratar de que mi exposición sea clara, pero corta, de manera de que esto obtenga el cariz de un verdadero conversatorio. Es decir, donde ustedes puedan participar, exponer sus ideas, no solamente con preguntas, sino también con argumentos. Porque esto que yo le voy a exponer, la presión hacia arriba, hacia los niveles direccionales de nuestra institución, tienen que hacerlo los estudiantes. Si los estudiantes se comportan en un estado de pasividad, pues no hay cambio. Porque la tendencia es que no haya cambio. El temor de las personas es al cambio, a enfrentarse a la incertidumbre que genera una modificación en el estatus. Eso tiene mucha resistencia. Lo sé por experiencia. Por experiencia. Bueno, me voy a levantar para ver acá las imágenes. Voy a poner por acá. Bueno, continuamos. Fíjense, la doctrina Monge funciona como lo que yo llamo un metarrelato, es decir, un suprarrelato que se instala como verdad, ¿no? Pero también genera una situación, se materializa en una relación sociopolítica que permite de que tenga efecto su acción. Esta relación sociopolítica podemos centrarlo en la dicotomía centro-periferia. En el centro están unos países que nosotros podemos llamarlo con seguridad países imperiales, que son generalmente los países de Europa Occidental y Estados Unidos. Esos son países imperiales porque tienen unas características, tienen una organización de relaciones internacionales que entra dentro del concepto del imperialismo. La creación de bloques de países, la no incidencia entre bloques, la confrontación de bloques con otros bloques, y de donde emana el principio de América para los americanos. Ahora vean, dentro de todo eso, nos hacen reconocer, y en este caso Hollywood es como una punta de lanza, para hacernos creer que son países grandes y poderosos. Nosotros vemos las películas norteamericanas y hasta las películas de Vietnam, que ellos perdieron, en las películas siempre salen ganando, ¿cierto? Entonces, se plantean como un ejército invencible. Pero cuando conocemos la verdad de Vietnam, decimos entonces, bueno, aquí como que hay algo que no es cierto. Y así en las demás guerras. El asunto del metarrelato es que estos países imperiales se convierten en un ente al cual debemos imitar. Inclusive, no solamente imitar en la parte de ser tecnológico, sino es en el imaginario, porque ahí es donde se instala, es lo más importante, lo que está metido en la mente. Por eso la importancia de los estudiantes, es lo que se mete en la mente. O sea, hay un dicho, no sé de dónde es, pero antes decía, está más contento que negra preñada en su. Porque una negra tener un hijo
que le salga con los ojos azules o le salga catire, es la felicidad. O sea, ese concepto racial de que el blanco, catire o azules es mejor que el negro o mejor que el morenito como nosotros, ¿no? Y así las expresiones diarias nuestras, donde nosotros utilizamos el inglés, aun cuando existe la traducción en castellano. Por ejemplo, fake news. Yo no digo fake news, digo fake news. Fake net, digo yo. Siempre la familia mía se ríe de mí, porque yo digo fake net. Porque fake net es como se escribe. Yo lo pronuncio porque yo hablo castellano y no hablo inglés. Pero, ¿qué quiere decir fake news? O fake net. ¿Ah? Falsa noticia. Es decir, que nosotros podemos decir falsa noticia. Falsa noticia. Y estamos diciendo lo mismo. No tenemos que decir fake news porque podemos decir una falsa noticia. Otra palabrita que se hizo, que está muy común ahorita. Delivery o delivery. ¿Cómo que se pronuncia? ¿Cómo? Delivery. ¿Qué quiere decir delivery? Vamos a ir a la joven aquí. Traslado hasta un sitio. ¿Y por qué no decimos repartición a la casa o transporte? No, delivery. ¿Qué es eso? No sabe. Pero eso va entrando en el imaginario y va dañando nuestro lenguaje. Y el lenguaje es un elemento de seguridad, porque a través del lenguaje es que se crean los imaginarios. Cuando a uno le dicen algo, la mente nunca queda en blanco. Así ustedes le digan algo que desconocen. La mente no queda en blanco, sino que la mente inmediatamente crea una imagen. Crea una imagen. Después la irá arreglando, pero crea una imagen. No se queda en blanco. Esa imagen se hace por transmisión del lenguaje. Por ejemplo, cualquier palabra pues, que no tenga la traducción, pero en castellano quiere decir que tiene un significado. La expresión o hasta el lenguaje corporal, lo que sea, alguien que lo señale con el dedo, por ejemplo, un lenguaje corporal, pero está amenazando, ¿verdad? Señalando. Eso crea una imagen. Bueno, seguimos acá. Nos crea esta de que se va más allá y que ellos son nuestros amigos. El asunto es que también nos hacen creer que ellos son nuestros amigos y que había que entregar el petróleo a los norteamericanos porque esa era gente con conocimiento y gente de respeto, trabajadora y de respeto. Por eso le entregaron el petróleo, sobre todo en la época Juan Vicente Gómez. El principio era que era gente trabajadora y de respeto y no estaban expoliando. ¿No? En realidad, bueno, hay una imposición drástica, en oportunidades violentas, coercitiva, bajo amenaza política y bajo amenaza militar. Esa es la realidad que se esconde bajo el metarrelato del amigo, del que sabe mucho, del que es más inteligente que nosotros. La doctrina Monroe nació, vamos a decir, entre 1817, que fue que comenzó la presidencia de Estados Unidos, James Monroe, y 1829, que es cuando la finaliza John Quincy Adams. Porque se dice que el verdadero autor de la doctrina es John Quincy Adams. Aunque James Monroe, en unos discursos o un papel que escribió, asoma los principios de América para los americanos. Pero este hombre que está acá es el que tiene, se considera históricamente, que tiene el papel
papel más importante en esa doctrina. Pero por alguna razón histórica se la aplican a James Bond. Ahora, hay una ambigüedad ahí, porque uno puede decir América para los americanos, puede ser América para los nativos de América, los americanos nativos, inclusive para nosotros. Pero también es que en años anteriores, americanos era el que nacía en Estados, era norteamericano, y nosotros no éramos americanos. Dentro del imaginario, inclusive yo me acuerdo cuando yo era chiquito, que yo vivía en Caripito, en un pueblo por allá, petrolero, que uno hablaba, estaba la Creole Petroleum Corporation. Ellos tenían un enclave que llamaban el campo americano, donde las carreteras estaban asfaltadas, tenían piscinas, tenían clubes, casas bien bonitas tipo americano. Yo vivía en el pueblo, que era carretera de tierra, y que de vez en cuando pasaba una cisterna echando petróleo crudo por toda la vía, por todas las calles, para calmar el polvo. Entonces la gente andaba varios días con zapatos llenos de petróleo en los carros y llenaban la casa de petróleo. Un desastre. Pero nosotros éramos, pues, así nos trataban. Y nosotros como venezolanos no podíamos entrar en el campo americano porque había patrullas internas y lo agarraban a uno. No, yo era un niño porque nos metíamos para allá a agarrar mango. Era mucho más de mango. Entonces, ese tipo de cosas es la realidad de lo que sucedía, ¿no? Y que nosotros pues no éramos americanos. Los americanos. Entonces uno cuando veía a un gringo, uno decía, un americano. Y a veces en las películas uno ve a alguien en Europa que dice, nos vamos para América, o me quiero vivir a América. Pero es América en Estados Unidos, no es para Caripito que vienen a vivir, ni para Tunapuí, ni a Guaraparo, no es Estados Unidos. También, ¿para dónde agarraron los venezolanos primero? Estados Unidos. Y se meten por el Darién y van a trancar los Estados Unidos y después ya lo tratan peor que aquí. Es como decir, dejo de ser pobre para ser miserable. Salir de la pobreza para la miseria. Como dijo un tipo cuando llegó de Perú aquí en un avión, que dijo, si voy a pasar roncha, mejor paso roncha en mi país. Es verídico. Porque ¿cómo puedo estar viviendo en Perú, viendo las últimas cosas para que no sé si me van a caer golpe en cualquier esquina, que me vean venezolano, me van a caer golpe o caen a golpe un hijo mío, una familia, no familiar, no puede ser. Depende de mi país que nadie me va a caer golpe. Bueno, seguimos acá. Vean ustedes que los países que en América Latina y del Caribe han sufrido agresiones militares, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está Nicaragua. Vean la cantidad de agresiones militares que ha tenido Nicaragua desde 1853 a 1927. Ha tenido 6 agresiones militares. México ha tenido 6 agresiones militares. Cuba ha tenido 2. Aquí está Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay, Uruguay ha tenido 3 agresiones militares. Agresiones quiere decir la presencia de marines norteamericanos, hemos llamado marinos, porque además la traducción es marino, no marines. Porque aquí también balbucean a veces el inglés tratando de pronunciar. Oh, marine. Dime tú uno que yo me supiero que yo pongo el radio en el carro todavía y veo esos locutores balbuceando. Porque uno sabe quién sabe hablar, al hablar alguien inglés, uno sabe si sabe hablar inglés o está balbuceando. ¿Ah? Dime tú cuando dicen Twitter o
otro dice Twitter, otro dice Twitter, ¿cuál es esto? Computer, otro dice computadora, otro dice computer, etc. Y hay varias versiones que es producto del balbuceo del subdesarrollado. No más nada. Pero tú ves a los españoles que les criticamos, los españoles no dicen Firestone, dicen Firestone. Y no dicen Antwerp, dicen Iser. Y lo dicen así clarito. Y ellos no dicen Atlántico, dicen Atlántico. Atlántico, porque en el castellano que ellos hablan no hay esas sílabas ahí, y dicen Atlántico. No existe. Entonces, ellos pronuncian las cosas. Yo pienso que así es como debe ser. Bueno, Venezuela afortunadamente no ha tenido ninguna agresión militar. Argentina ha tenido 3, Chile 1. Como ustedes ven, históricamente ha sido permanente agresiones. La presencia de Fuerzas Armadas norteamericanas en los países de Latinoamérica y del Caribe. Presencia física, con hombres, bombardeo. En México bombardearon, en Honduras bombardearon. Bombardeo de caer a plomo a la gente. Bueno, ahí se metieron en Granada y hasta murió el presidente Bishop. Pero fue una invasión. Vemos acá donde los Estados Unidos han generado golpes de Estado. Si uno ve ahí cuáles países se escapan de no haber sufrido un golpe de Estado por la influencia norteamericana. Aquí tenemos México, no ha tenido golpe de Estado. Los países centroamericanos han tenido, excepto Guatemala y Panamá, que se han tenido golpes de Estado. Venezuela, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina han tenido golpes de Estado financiados, estimulados, planificados, organizados por Estados Unidos, excepto no ha tenido golpe de Estado Colombia, Ecuador y las Guyanas o las Guayanas. Guyana, Surinam y Guayana Francesa. No han tenido. Pero los demás, sí. Y vemos acá cuáles son las bases militares norteamericanas en América Latina. Panamá tiene 12 bases militares norteamericanas. Colombia 9, Perú 8, México 3, Honduras 3, Paraguay 2. ¿Ah? En Aruba y uno. Ah, verdad, se me pudo. Falta poner ahí Aruba. Entonces, en Venezuela han querido poner. No, en Cuba no. Ellos montaron una base en Cuba, pero después se transformó en Guantánamo. Pero eso fue inicialmente una base militar. Pero en Venezuela hicieron, cuando el presidente Chávez, bueno, ellos antes tenían permiso para sobrevolar, inclusive con aviones militares, el territorio venezolano. No. Por traficar, por narcotráfico, no. Nosotros detectamos los aviones de narcotráfico y tomamos las medidas. Pero esto es una expresión de soberanía. Que en Colombia, los norteamericanos hacen lo que sea. No se les puede sancionar. Ellos violan a una niña, no lo pueden meter preso, no lo pueden juzgar, lo juzgan en su país. Y en cualquier país, en Japón han hecho desastre con abuso a la sociedad civil y no les pueden tocar ningún peligro. Bueno, eso es parte de lo que se llama esa doctrina Monroe, ¿no? Pero la doctrina Monroe tiene sus deficiencias. Pero por eso es que yo lo llamo un metarrelato, algo que no es verdad. No es verdad, es algo que no han... Bueno, en la parte que de la lucha antiimperialista sacan la doctrina Monroe como una razón de dominación. Pero vean, fíjense, la deficiencia de la doctrina Monroe.
La doctrina Monroe, vamos a poner que nació entre 1817 y 1829, pero en 1833, después que estaba en vigencia la doctrina Monroe, Inglaterra invadió las Malvinas. Quiere decir que la doctrina Monroe no funcionó. Entre 1871 y 1865, España ocupó la República Dominicana. Entre el 39 y el 50 hay un bloqueo naval a los puertos de Argentina por parte de Francia. Entre 1862 y 67, invasión de México por las tropas francesas y la imposición de Maximiliano de Austria como emperador. O sea que vinieron los austríacos y montaron un emperador en México. Era el emperador. Claro, después hubo un desastre ahí en la revolución y agarraron al emperador y lo fusilaron allá mismo. En México, murió ahí. No se quiso ir, lo fusilaron. Pero eso fue después de la doctrina Monroe. En 1860 la continuidad de Cosquilla como protector inglés. Eso pasó después en Nicaragua. Es una zona ahí de Centroamérica. Es una reserva. En 1899, ocupación definitiva de Guayana, efectiva por Inglaterra. Y la doctrina Monroe no funcionó. Dicen que no, que con la doctrina Monroe te lo escucharon. No funcionó. Inglaterra se apoderó de eso. En 1902 y 1903, bloqueo naval de Venezuela por parte de Alemania, Inglaterra e Italia. Todos saben eso. Estaba mandando acá Cristiano Castro. Bloquearon las costas venezolanas, inclusive hubo un desembarco. Y ahí funcionó algo como lo que está funcionando ahorita. Que en las elecciones anteriores, donde había ganado Ignacio Juárez, presidente, pero él era como decirle la frente del caudillo Joaquín Crespo. Ya en datos de las elecciones, Carlos Hernández, llamado el Mocho Hernández, que era candidato y se declaró en huelga, alzado, porque consideró que le habían robado las elecciones. Y se fue, ahí se alzaba alguien y se iba, y agarraba un poco de gente y armaba violencia. Pero en eso llegó Cipriano Castro, hubo a Ignacio Andrade, que había logrado la presidencia y se instaló. Pero el Mocho Hernández quedó alzado como enemigo del gobierno de Cipriano Castro. Cuando hubo la invasión en 1902, el Mocho Hernández, que era enemigo de Castro, vino y le dijo a Castro: estoy a la orden para lo que quiera, para defender esta tierra. Eso pasó. Ahí no hay que somos diferentes, que yo creo no. Hay una amenaza ahí. Particularmente viví cuando Colombia metió a la corbeta Calma, ¿no?, en el Golfo de Venezuela. Yo, bueno, me supone que estaba vivo porque yo creo que en el sistema de bien. Bueno, era un profesional. Ahí estaba mandando, creo que era PEI, que hizo Acción Democrática, que está en oposición, se unió y se unió los partidos de izquierda, todos los partidos se unieron alrededor del gobierno para defender el Golfo de Venezuela y se logró sacar. Estamos hablando de Lucía. Cuando cae. 1986, 85, por ahí, todo. Creo que fue en el 86. O sea que el Herrera no había entregado. Bueno, es un historiador. Okay. Bueno,
entonces ahí también se unieron todos los partidos del gobierno y de la oposición para defender a Venezuela. Por mi parte, yo no tenía ninguna duda de que esto iba a pasar. Porque históricamente, uno se va de historia. Si uno ve que históricamente hay una respuesta de todo el país, o sea, hay un espíritu nacionalista, eso vuelve a pasar. Bueno, esa es la cuestión de la doctrina Monroe, la falla. Pero yo pienso más bien, ahora vean acá, para continuar con la doctrina Monroe, diversas colonias en el Caribe que aún conservan gobiernos europeos. Es decir, que todavía en América hay colonias de potencia que están fuera de América. Entonces nos preguntan, ¿dónde está la doctrina Monroe? Aquí está. Islas Vírgenes Británicas del Imperio Británico, Islas Turcas y Caicos, Inglaterra, Aruba, Bonaire, Curazao, San Martín, Saba y San Eustaquio, Países Bajos. Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica, San Pedro y Moquelón de Francia. Groenlandia de Dinamarca, países de la Commonwealth. ¿Cómo se pronuncia? Commonwealth. Del Imperio Británico. Canadá, que es en América todavía son súbditos del rey de Inglaterra. Canadá todavía es súbdito del Imperio Británico. Los territorios continentales de Belice y Guyana, aun cuando son países libres, ellos mantienen el poder. Inglaterra, aun cuando Inglaterra le dio la libertad para la independencia, no la libertad, la independencia política, a Guyana todavía la controla. Hay otra figura, ahí está, Guayana Francesa de Francia. Todo eso es Latinoamérica. Entonces no funciona esta doctrina. Hay otras figuras que son Estado asociado, protectorado, un Estado asociado a Estados Unidos. Pero hay protectorado también, que más o menos también lo ejecuta Estados Unidos y lo ejecuta Inglaterra. Que es una figura que también va a mantener control. Ahora, vean ustedes dónde está Inglaterra metida en el Caribe. Sin meter a Argentina, que está por aquí abajo, en las Islas Malvinas. No, pero todas estas islitas que están acá, que están bajo el control de Estados Unidos. Aquí tenemos Bahamas, las Islas Turcas y Caicos, que están aquí, las Vírgenes, Anguila, Antigua y Bermuda, Santa Lucía, Montserrat, Isla Caimán. Bueno, eso es una manera de explicar que pone en duda esta doctrina. Ahora, ¿qué sí es verdad? Vean lo que pasa aquí con México. México perdió 2.100.000 kilómetros cuadrados. Es decir, el 55% del territorio mexicano de entonces. A cambio, Estados Unidos se comprometió con pagar 15 millones de dólares. Pero vean lo que perdió. Nevada, Utah, Colorado, Nuevo México, Arizona, California y Texas. Nada más. Le volaron la mitad a México. 55%. 2.100.000 kilómetros cuadrados. Ahora vean, pero aquí yo le estoy poniendo algo. Una coletilla, que es lo que mis queridos estudiantes y los profesores también, ¿qué es esto? Estados Unidos, una nación con conciencia clara y comprometida con sus objetivos. Ellos han estado claritos siempre. Desde que las 16 colonias inglesas se instalaron ahí, han estado claritos.
no nos vamos a ligar con los indios, exterminaron a todos los indios. Por eso continuaron étnicamente con cierta claridad. No, vamos a hacer un imperio, y han sido un imperio. Han tenido la disciplina con objetivos claros, pero se enfrentan a un México en esa época, una nación con luchas internas e intereses sectorizados. Claro, es víctima. Todavía en Venezuela hay gente que dicen que no van a defender ese equipo porque el gobierno le va a quitar la firma para meter trampa en la elección. Pero uno le pregunta, ¿tú tienes cédula de identidad? Sí, has sacado una cuenta en un banco alguna vez, sí, yo tengo cuenta al banco. Ay, y tú no firmaste. Si tú sacaste una cédula de identidad, tienes que firmar, ¿verdad? Una tarjeta, ahí pones tu web. Bueno, el gobierno cuando le dé la gana tiene esa firma y la opine. Entonces, ¿por qué tiene que estar mandando pero para ¿cuántos millones de gente de cuentas bancarias no tiene el Banco de Venezuela? Que es un banco del Estado. Y la peor que tiene una selva de no. Yo le digo a una señora en estos días, yo estaba en la colita ahí para que me diera mi cita clara. Entonces ella, yo le digo, ¿qué va a votar? No, yo no voy a dar mi firma ahí para que me la tengan acá. Y usted no va a firmar la lista aquí. Bueno, aquí sí. Bueno, usted que no se la van a agarrar. A menos que no se vaya y no agarre la bolsa. No. Mi firma 2 veces. Tiene 3 objetivos claros. Uno es el racismo, uno es el patriotismo religioso, y otro es el expansionismo. Recordando que Estados Unidos, en todo este mapa, es grandísimo. Estados Unidos en su inicio solamente era Nueva Inglaterra. Cuando sucedió lo que sucedió con Napoleón, ellos vieron una oportunidad de expansionismo y de anexar el territorio de la medida. Claro. Es importante que estas cosas se estudien. Miren, los norteamericanos tienen allá a gente que estudia nada más a Venezuela. Y nos conocen, hasta comen arepa. Porque a ellos le pagan para que sepan todo de Venezuela y todo lo de Perú, todo lo de Colombia y todo lo de los rusos, de todo, porque esa es la función imperial, conocer a todos para saberle sus puntos flacos, sus vulnerabilidades, sus debilidades. Y ahí es donde le dan. Seguimos acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que intentan predar la Guayana Esequiba. ¿Por qué Estados Unidos está metido aquí en la Guayana Esequiba? ¿Por qué está metido? Porque antes no lo habían parado a eso. Petróleo. Hay un metarrelato también. No, es que ellos, porque nos quieren hacer daño. No, ellos no nos quieren hacer daño a nosotros. Ni Inglaterra tampoco nos quiere hacer daño. Todo tiene una causa. Billete. Si ahí no hubiera petróleo, mira, Guyana podría ir solita como siempre estaba. El problema es que aparece el petróleo y es lo que prende este lío, porque a Guyana se le fueron los tapones y considero un error histórico que hizo, alborotó un avispero. Pero tiene su razón de verlo, de por qué lo alborotó. De todas maneras no vamos a hablar de eso, ¿no? Pero lo que hizo fue un error histórico. Eso es parte de los metarrelatos. ¿Cuál es el metarrelato en América Latina, en el mundo? Venezuela es un país donde los muertos andan en la calle tirados y nadie los recoge. Un gobierno que viola permanentemente los derechos humanos. Que un gobierno autoritario. Entonces la gente le da miedo venir para acá. Esto es para tratar de ayudar a Venezuela. Ese metarrelato
se lo tragó completico Guyana, el presidente de Guyana, el gobierno. Se lo tragó completo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron sus asesores? Métete ahí tranquilo. Mira, Guyana, Venezuela está partida como en cuatro. La oposición tiene la mayoría. No se van a unir. O sea que ellos no tienen fuerza como para reaccionar. Y ellos lo que llaman en Oriente no comió casquillo. Le metieron casquillo y se lo tragó. Y se lanzó. Y se lanzó también en ese metarrelato el Tribunal Internacional, la Corte Internacional. Está metido en ese paquete. Porque va a chupar también. ¿Cómo va a chupar? El prestigio internacional de la Corte va a quedar dañado ahorita, pase lo que pase. Porque ahí va a pasar una sola cosa. Venezuela no se va a rendir. Lo digo porque conozco la historia de este país. No se va a rendir. Y de crearse una conflagración bélica, que esperemos que sea la última opción, pero Venezuela, con este mandato que ahora va a recibir el gobierno, ahí no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Por eso es que querían parar eso. Vamos a esperar qué es lo que dice la Corte de hoy y mañana. No sé. Bueno, pero de todas maneras, si hay una conflagración, que hay unos muertos, porque cuando hay tiro, hay muertos. Ya te pasa. Hay tiro, hay muertos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el prestigio de la Corte se va a perjudicar porque para el mundo entero va a quedar que fue una provocadora. Actuó no como tribunal, actuó parcializada, sesgadamente, responsable del desequilibrio que se genera. Entonces, su prestigio está en grave peligro. Eso puede traer otras consecuencias para ellos. Para Venezuela también. Entonces, Venezuela está dando una muestra de conciencia nacional. Eso lo podemos decir ahorita materialmente, ¿cierto? Cuantificadamente. Y con seguridad que el 3 de diciembre eso va a pasar. ¿Cierto? Como compromiso nacional, ahora, ¿cuántas personas se han monitoreado para el programa de que el 3 de diciembre bueno, eso. Por ejemplo, uno pregunta aquí y hacemos un todo el mundo de acuerdo en ir a buscar. Ahora, dentro de nuestro municipio, vamos a decir que cuánto hemos concientizado para que vayan. Porque hay personas que usted está diciendo que están negadas a hacer. Sí, pero siempre va a haber. No hay absoluto. Nunca el 100% es un estado de perfección que no existe en el ser humano. Ni el 0% tampoco. O sea, los extremos no existen. Entonces, habrá un porcentaje que no sé, no opino. Y siempre uno va a darle cuenta. 3% no sé, no opino. 3%, 2%, no sé cuánto será ahí, pero eso con seguridad sería un mínimo no considerable estadísticamente. Aquí vemos entonces que el problema nuestro es la sumisión al imperio. Ese es el problema. El problema es el concepto de imperio. Pero también hay un problema psicológico, que por eso, insisto, es la necesidad de los estudiantes. Que nuestro esfuerzo ciego por ser moderno contradice la necesaria conciencia crítica, que contrariamente entonces hay que crear conciencia crítica para que nuestro esfuerzo no sea ciego y nosotros no
respondamos sumisamente y con alegría a la acción del imperio. Porque no solamente somos ciegos que no ven, sino que somos cabizbajos y aceptamos el poder del imperio con alegría o no. Ellos son otra gente, ellos son europeos, ellos no son ciegos latinoamericanos. Ahora ve, yo puedo llamar, yo estaría bien que yo dijera la generación TikTok a los jóvenes. No, ¿verdad? ¿Cómo le digo? Z, la generación Z. Pero algo hay que uno ve a los jóvenes en internet, pero cuando uno dice participe, no sabe. Pero saben de esto. Los metarrelatos. El pensamiento, aceptamos con docilidad y alegría el pensamiento absoluto. Y nos meten eso. Aquí se celebra más. Aquí puede ver el científico más grande, que descubra el remedio con lo que sea. No tendrá más fama que un futbolista, ni que un artista de la farándula. No lo tendrá. No importa que el artista de la farándula que le conocemos toda esa historia y uno oye, mira, Shakira dejó, ¿quién es el novio de Shakira? El esposo, no sé. Mira, lo dejó, ¿no? Y entonces se llama Cresa Peroco porque Shakira dejó el marido dejó a Shakira, ¿no? Entonces bueno, ¿por qué es tan importante? Y los tipos son hasta drogadictos, eso no importa. Esa docilidad es lo que nos lleva a un estado de dominación y no nos damos cuenta. ¿Qué es el pensamiento crítico? Es un proceso intelectual disciplinado para la conceptualización e interpretación de cualquier fenómeno que sirva de guía para pensar y actuar. Pensar críticamente. Vamos a verlo más adelante. Significa rechazar el pensamiento absoluto. Análisis, inferencia, interpretaciones, explicaciones, autorregulación, evaluación. Pero ¿cómo se produce esto? Esto se produce a partir de que partimos de dudar de todo. Nunca aceptar la verdad, algo como verdad, porque la verdad no existe. El compañero presentador, el profesor Milán le toca el asunto de los sofistas. ¿Qué dijeron los sofistas? La verdad no existe. La verdad tiene tantas variables que la mente humana no es capaz de abordar, abarcar en el pensamiento todas las variables que hacen posible que un fenómeno sea de una manera o de otra. Por lo tanto, la verdad no es abarcable. Entonces yo dicen, la verdad no existe, existe lo verosímil, lo posible, pero no la verdad, porque la verdad es un término absoluto y todos los términos absolutos, nosotros el pensamiento crítico lo rechaza. No existe ni el sí ni el no. Existe una escala de grises entre el sí y el no. Los fenómenos son lo que son. Y la calificación del fenómeno la tiene uno en la mente. Uno es el que califica. Este es un viejo feo. Pero yo soy un viejo feo. No, porque hay otra dama que dice que es un viejo bonito. Pero ese calificativo de bonito o feo está en la mente del que observa. No en el objeto mismo. El objeto es lo que es. Nada lo va a cambiar,
ningún calificativo es lo que es. La ontología del ser es el que observa, el que lo califica, pero su calificación no afecta al objeto. ¿Cierto? No afecta. Entonces, pero parte de la duda. Podemos analizar porque si no tenemos la duda y aceptamos el absoluto, no calificamos, no analizamos, no evaluamos, simplemente aceptamos. Y así es la moda, así es la costumbre. Mira, uno le pregunta a una muchacha, mire, ¿tú por qué andas con esos pantalones rotos ahí con un hueco aquí en la rodilla? Ella no sabe por qué. Y uno pudiera ver el punto de vista económico, bueno, es bueno, porque antes un pantalón de había que botarlo, no lo botan, no lo rompen más. Pero la persona lo está utilizando sin saber por qué, solamente se lo transfirieron al cerebro. Esta es la moda. Y un día se va a eliminar esa moda y vendrán otro tipo de pantalones. Entonces, el que se ponga un pantalón roto, puede decir, voy yo al punto. Es una persona bien miserable, me anda con los pantalones rotos, qué feo. Pero antes era bonito. Entonces, esas son las cosas que debemos, entonces, el pensamiento crítico rechaza. Debe tender a que los alumnos se involucren ofreciendo sus ideas, explicaciones, justificaciones, interpretaciones, razonamientos y demás cosas. Alternativas, preguntas. Por eso es que uno debe tener a cabo siempre, mantener. Y alguien lanza, una persona viene y lanza una idea. Vamos a discutirla. Cada quien opina, pregunta. Ahí se va creando el pensamiento crítico. Porque en cada uno de ustedes, con la opinión de los compañeros y los que piensen de sí mismos, ahí va generando su propio pensamiento y se va dando cuenta que las cosas no son como necesariamente como se ven, como parecen ser. Nada es lo que parece ser. Pensamiento crítico, duda razonada, capacidad de analizar y evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdades, información falsa, falsos ídolos, lo que le hablaba de Shakira. Ella canta chévere, yo he visto por ahí cantando, pero no es un ídolo, es cantante, pero no es, eso no le da el calificativo para ser un ídolo. Yo quiero un ídolo. Bueno, pero vean cómo está esta gente sentada. No es como el aula normal que está uno trayendo. Están de frente viéndose. Aquí los líderes pues, están viendo. Cuando alguien habla, el otro está viendo de frente, ¿cierto? Ahora vean. La producción del conocimiento en la modernidad reproduce la sumisión. En venezolano, digo que nuestro sistema educativo, tal como está organizado, reproduce la dominación. Produce parcelas de conocimiento que son refractarios de otras parcelas de conocimiento. El que sabe de informática y estudia informática no sabe absolutamente nada, ni le interesa lo que está estudiando, lo que está estudiando educación, nada, ni se relaciona. Esa fragmentación, aun cuando el pensador de informática sea excelente, sea un genio en informática, su conocimiento se vuelve inútil. Inútil, porque no es positivo para la sociedad entera, sino porque tenga un trabajo y se gana unos reales ahí y se guarda un machete en computación. La sociedad como funciona, el país, Venezuela,
no es con esos elementos aislados. Esa es mi posición. La integración, transdisciplinariedad. Si no hay eso, hay parcelamiento. Eso fractura y convierte no solamente a un continente como Latinoamérica simplemente en pedazos. Ahí está Argentina que ahorita se metió en este lío. Si la fruta que agarró le sale limón y del ácido, tiene que chuparse. Más nada, no le queda. Tiene que chuparse su limón. Otros están buscando, otros menos, otros más, cada quien está buscando su camino. Pero es necesario unirse. Un bloque. Tienen que armar un bloque latinoamericano. Estos parcelamientos no conducen a nada, sino sí conducen a la dominación. El pensamiento, ¿cómo se forma el pensamiento individual? Bueno, teniendo las aulas uno tras de otro, donde el muchacho se concentra en sí mismo y no sabe más del que está al lado, ni el que está atrás, ni sabe del que está adelante. Él solo. Estos chamos sentados uno tras de otro generan un estudiante moderno, pero es acrítico. Solamente los grupos y los intercambios generan el pensamiento crítico. ¿Está entendiendo, verdad? Está facilito. Según un día los rusos por allá, el desarrollo individual no puede ser atendido sin el contexto, no puede ser entendido sin el contexto social y cultural en que está inmerso. Yo para entender a Venezuela, yo tengo que saber la gente, dónde se mueve, su contexto político, social, de dónde viene, para dónde va, y cómo. Los procesos mentales del individuo tienen su origen en los procesos sociales. Y vean esto acá. ¿Cómo debe ser un aula para el pensamiento crítico? ¿Cómo deben estar sentados la gente? No uno detrás de otro, de frente, hablando, intercambiando. La mesa redonda del rey Arturo. Esa simbología que no se sabe si existió en verdad, pero hay un símbolo ahí, la mesa redonda. Porque en la mesa redonda no hay nadie, no hay un líder. Todos son iguales. Todos están frente a frente. ¿No? Igual, aquí hablaba el profesor, pero todos están en capacidad de conversar uno al lado de otro. ¿Cómo se debe armar el pensamiento crítico? Tienen que participar toda la sociedad. No en la universidad nada más. Aquí tenemos las instituciones del Ejecutivo Regional, Gobernación, Alcaldía, Fuerza Armada, los ministerios, las instituciones académicas, universidades y otros. La mediana y gran industria pública o privada, la gente de Alcázar, de Benalú, pero también la otra empresa de servicios privada. Todo eso tiene que estar en un solo honor. Las organizaciones empresariales, Fede Industria, Fede Cámara, Consecomercio. Pero está también los sistemas de producción pequeña y media escala, granjas y similares, Alto, Hacienda. Las empresas comunitarias, los productores independientes o asociados, el pequeño pescador, el conuquero, en la comunidad. Eso tiene que formar parte de la circulación de conocimientos, porque aquí hay muchos conocimientos. La sociedad organizada, la comuna, los consejos comunales, todo esto tiene que sentarse acá a conversar, a intercambiar, representar ideas. Y esa es la manera de orientar un país. Vamos a ver aquí para finalizar
este videito, que aquí después podemos dejar después que yo participe. No, bueno, porque ella va a hablar algo ahí, que donde hay inmerso, alguien tiene que arreglar. Y yo quiero que con su opinión, opine. Con su opinión, opine. Yo quiero que con su opinión tenga su razón. Vean. ¿Y cómo se activa esto aquí? En la computadora, creo. Activa este video ahí. Ahí está. La única forma de cumplir la Agenda 2030 es aumentando la tasa de mortalidad y disminuyendo la natalidad. Por eso tenemos estas estadísticas. Si le das aquí sale ahí está. La única forma de cumplir la Agenda 2030 es aumentando la tasa de mortalidad y disminuyendo la natalidad. Por eso tenemos estas estadísticas y estas proyecciones en los próximos años según cifras de las Naciones Unidas de nuestra querida agenda globalista. Para lograr esto se necesitan más abortos de los embarazos no planeados, más eutanasia, más enfermos de cáncer, más vacunas, más pandemias, más farmacéuticas, más muertes súbitas, más problemas de identidad, más problemas de salud mental, más suicidios, más problemas de obesidad, más anoréxicas, más drogadictos, más racismo, más problemas de migración, más educación sexual, más pornografía infantil, más pedofilia, más hormonas, más dismorfofobia, más cirugías de cambio de sexo, más gays y lesbianas que no se reproducen, más parejas heterosexuales que reemplacen a los hijos por perros y gatos, más parejas que no se comprometen, más muertes maternas, más abortos espontáneos, más mujeres estériles, más feminismo. Se necesitan más mujeres empoderadas que quieran trabajar para las empresas constituidas por hombres, así destruyen el patriarcado, cuando realmente destruyen la familia. Más niños creciendo sin sus padres, más mujeres que odien la maternidad, más divorcios. Necesitamos que la gente odie la creencia sobre Dios. Para lograr estos objetivos se tiene que promover el antijudaísmo, el anticristianismo, el antiislamismo. Necesitamos más guerras, necesitamos más terroristas, más grupos criminales, más conflictos. Para lograr los objetivos necesitamos que la gente piense que un niño contamina más que un auto, que el cambio climático solo se soluciona acabando la raza humana. El problema nunca fueron los objetivos, porque parece que fueran realmente buenos a simple vista. El problema fue que nunca nos contaron cómo iban a lograrlos. No espere ver morir a la gente que usted ama. Comience a actuar, comience a reaccionar, comience a informarse de lo que está pasando en el mundo. Llegó el momento de abrir los ojos. Llegó el momento de que se den cuenta que nos tenemos que rebelar las masas contra las élites.